Me encuentro en este pueblito en la mitad de las montañas en Monterrey, México, que destaca no solo por su belleza, sino por su gente. Llegué el día anterior y sin conocerme me ofrecieron comida y un lugar donde dormir. Hoy voy a caminar hasta un mirador espectacular para luego continuar mi recorrido desde las montañas hasta el nivel del río. Manejando por un río. Con algunos problemas. Miren esas paredes. Ay, 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 ¿qué hice? Y por caminos complicados. Acompáñenme en esta aventura por el norte mexicano. ¿Escuchan a los burros? Rebuznan fuerte, ¿ah? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen. Espero se encuentren súper bien en el lugar y en el momento del día en el que estén. Yo me encuentro en La Cebolla, un pueblito en las alturas de Monterrey, muy hermoso. Tengo público hoy día, ¿eh? Ahí está Ever. Saluda, Ever. Me equivoqué varias veces y Ever me dijo, tienes que decir buenos días, buenas tardes, ¿no? Ahí está. Ahora es tu oportunidad de brillar. ¿Cómo presentarías el video? A ver. Que se suscriban a su canal, es el mejor. No, pero si tuvieras que decir un hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a... Sí me trabaría mucho. No, yo me he trabado porque en la mañana uno está cansado todavía, pues. Entonces, ahí está el gran Ever. Eso. Ever, ¿esta es la garganta del diablo? ¿O cuál es? No, mire. Tú me dijiste que había un lugar que se llamaba... Yo, bajando a donde va a bajar a las trancas, ahí se va a encontrar una tipo cascada, como tipo de cascada. Allí pasas, hay una cueva, ahí va a haber bastantes esqueletos de muchos animales. ¿Ah, sí? Sí, y dicen que se puede ver estar el diablo allí. Ah, ya. Ahí están las montañitas ya despejadas del día de ayer. Miren eso. Ahí está la motito y ahí puse mi carpa. Acá dormí en la noche. Esa es picante, ¿no? Sí. Esta, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ahí está su cena. En este pueblo, no sé si pueblo o ciudad, en este pueblo hay muchos osos negros. Por decir, si un oso está grande, es mamá oso. Bueno, es que me trago. Bueno, ya. En este pueblo, que se llama La Cebolla, hay muchos osos negros. Yo y mi papá hemos ido a una labor a mudar los animales. Y hemos visto un oso negro en muchas labores. Por decir, si está grande y muy negro, es osa. Y si está como muy grisecito, es oso. Y hoy, papi, esa vez vimos osos. Era una osa. Tenía 2 cachorros, se subió a un manzano y pues todos los osos que hagan en las labores destruyen las labores porque pues tumban el maíz que está cosechado, puedes decir frijol y todo, y eso daña también. Se suben a los manzanos, comen mucha manzana también. O sea, se trepan a las manzanas. Sí, y nosotros sabemos porque dejan trío de sus pies. ¿Sabías eso? No. Yo tampoco. Y ellos viven en cuevas o en lo que encuentran. ¿Y se comen también a los animales, decías? No, pues ¿Ah? sí. Sí, ¿no? Sí. Haz de cuenta que le quitan todo lo de adentro. ¿Pero qué animales, por ejemplo? Las vacas, becerros, burros y cabras. Ah, ¿se comen a los burros también? Sí. ¡Qué Bueno. Señorita, nos vemos.
Muchas gracias. Señora, muchas gracias. Caballero, nos volveremos a ver en algún momento. Ah, te dejo mi celular. Te dejo mi número, perdón. Te dejo mi número de WhatsApp. Oye, ¿se lo doy a usted? A ver. Me pasan las fotos. Sí, por eso. Ahí te mandé un mensaje. Muchas gracias por todo, ¿eh? Me verán volver en algún momento. Gracias. Para regresar tendría que irme para allá, pero voy a dar un paseíto, como les había dicho. Voy a ir hasta el fondo de este camino, voy a dejar la moto ahí y voy a caminar unos 15 minutillos hacia un mirador. Justo ayer hablaba de las personas que uno se encuentra en el camino y miren con quiénes me encuentro. Familia espectacular, ¿no? Increíble. El buen Ever se volvió mi causa, ¿eh? Se volvió mi causa, al toque nomás. Qué bella es esta moto, no me canso de decirlo. Uf, miren esa lomita. Ha venido un montón de gente acá a hacer la labor. Ellos le llaman la labor, o sea, trabajar, una jornada laboral. Lo que están haciendo es poniendo rocas allá para hacer una especie de terrazas y que el agua no se filtre. Cuando ven el agua no se filtre y se vaya con todo. Más o menos como está construido Machu Picchu, ¿no? Ahí están, miren. ¿Eh? Entonces, si tú no pones esas terrazas de roca, el agua de la lluvia filtra todo el terreno. Filtra todo el terreno y no podrías construir, se llevaría todo tu sembrío. El sistema de terrazas es usado en muchos lugares para sembrar, ¿no? En las laderas. Miren este pueblito. ¡Fua! ¡Qué locura! ¿Qué les parece? Hasta acá nomás se puede llegar en moto ya. ¿Qué pasa, muchachón? ¿Eres un pitbull o me parece? ¿O un mix? ¿Qué pasa? Has comido trucha, ¿no? Se nota que has comido trucha. Voy a ir para arriba, ¿eh? Vamos a darle. Son 15 minutitos. Le pregunté a los señores por dónde es y me dijeron que es por acá, creo, por este sendero. Cuesta arriba, damas y caballeros. Miren lo que han cosechado ahí. Bastante calabaza. Y ahí tenemos el pueblito de la cebolla. Acá no va a faltar huevo. Huevo no falta acá. Miren qué lindo corral para las chivas. Ahí están. Esa carita. ¿Se dan cuenta los cercos? Miren, ahí están los cercos. Y ahí viene la perrita. Hola, chivito. Sí, es una subidinga importante, miren. Hasta allá entiendo, hasta el fondo. No revisé a qué altura estamos, pero estoy seguro que debe ser 2300 por ahí, me parece. Porque cansa regular, Ellos me dijeron 15 minutos, pero 15 minutos al ritmo de ellos, obviamente, ¿no? Mi corazón se quiere salir, pero miren dónde estoy. Me sorprende de sobremanera que estas montañas y este paisaje estén a tan solo 1 o 2 horas de una ciudad tan grande como es Monterrey. Una de las principales actividades económicas acá en La Cebolla es la siembra. Siembran maíz, cebolla china, manzana y también recogen hierbas del monte, o sea, hierbas que crecen en el monte. Si se dan cuenta, acá la naturaleza está bendecida y hay plantas de todo tipo. Entonces, dentro de las hierbas que venden, y la venden por sacos también, están el anís y el laurel. Y como vemos, crece bastante maguey acá en el monte y lo utilizan para preparar un producto que se llama agua miel, que es parte para la preparación del mezcal. Lo venden en barriles de 200 litros. Miren todo el maguey que hay en esta zona. Pero miren lo que hay atrás mío, por favor. Miren eso. Miren, 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 miren. ¡No! ¡Qué locura! A subir. Ya estamos llegando, miren eso. Miren.
Miren acá. Y miren esto. Finalmente, después de 3 lunas llenas, 4 eclipses, estamos llegando. Primero, mis respetos para los que han traído esto. Miren todo lo que han tenido que movilizar hasta acá arriba. Paneles solares y una torre inmensa. Caminé durante 1 hora para ver esto. ¡Wow! ¡Wow! Gente, miren qué bonito este punto. Acá tenemos a un pueblo que se llama La Trinidad y acá está La Cebolla. Puedes llegar hasta acá desde Monterrey en carro y puedes llegar también desde Monterrey acá en carro. Estos dos pueblos generalmente se conectan caminando o en mula, en macho, es decir, en caballo. O sea, salen de acá, vienen por esta ladera y llegan a La Cebolla o viceversa. Salen de acá y van a Trinidad. Y gente, me ha costado horrores llegar acá por mi falta de físico. Me he parado como 10 veces, si ustedes se dan cuenta. Escuchen. Pero bueno, hay que venir y el lugar es espectacular. Así que si les gustó, ¡upa! Casi me voy para abajo. Si les gustó, denle like, comenten. Suscríbanse, compartan el video, o cualquier otro video que les guste del canal, compártanlo con sus amigos, amigas, familiares. Uno se esfuerza bastante para llevar el contenido. Hace un ratito volé el dron, no sé si se va a notar, pero me agarró el dedo. Ahora nos vamos a Rayones. Estoy un poquito cansado de esa subida. ¿Será la edad? Vamos a ver. Estoy muy curioso de eso. Ey, no te caigas acá, hay mucha gente viendo. Les dije, 2.600 metros sobre el nivel del mar marca el Chigi, el Chiguito. Y arriba debe ser 2.800, 2.900 en la parte más alta. Ahora entiendo, ya no me siento tan mal ya. Me sentía como un abuelo arriba. Caminaba un poquito y descansaba, ¡Yujú! Tengo el corazón contento, lleno de alegría. No me he amarrado el casco, me acabo de dar cuenta que me lo tengo que amarrar. Ahorita me lo amarro, pero tengo que subir esta cuesta. Voy a buscar una sombrita. Esta sombrita yo quiero. Tengo nuevos amigos en La Cebolla. Para mí fue una gran sorpresa que varias personas de acá me sigan en el canal. Una gran sorpresa. Tenemos una gran responsabilidad de alguna u otra forma los que hacemos videos para YouTube, ¿no? Nos siguen incluso niños. Imagínense ahí el gran Ever con 11 años. Hay que tener cuidado siempre. ¡Ay! No seas abusivo. Esto es otra cosa. Esto compite a nivel mundial, ¿eh? Este paisaje, igual que las Barrancas del Cobre y otros lugares de México, compite a nivel mundial. Estas bajadas están para comer y para llevar, ¿eh? Estas piedritas. Está picantechi este camino también, ¿eh? Está picantechi. Está picantería pura, ¿eh? Por acá me meto. ¡Wow! Un poquito de show. No hay que confiarse tanto tampoco porque acá tenemos al costado al fondo rocalloso. Acabo de ver unas piedras por acá y un río precioso abajo. Sin agua ahorita. Uf, miren esas paredes. ¡Ay! ¿Qué hice? Oye, ¿vieron eso? Sin querer me metí por ahí. ¡Qué locura! Miren eso. ¡Wow! Uy, ¿cómo me metí para la pared así?
qué loco. Miren qué belleza. Qué lindo oasis acá, miren. Todo verdecito por el río. Miren. Acá hay otro pueblito en medio de este valle. En este vallecito chiquito. Me sorprende mucho dónde vive la gente. Siempre me voy a sorprender. Aunque es como un clima un poquito más cálido y hemos bajado bastante, miren. Hay plantas de plátano incluso. Debe producir naranja acá también. Qué bonito. Bastante calor, eso sí. Cuidado, papi. Cuidado, cuidado, cuidado. No me vayas a mojar. No me vayas a mojar. No me vayas a mojar. Estamos literalmente en un río ahorita. Vamos a transitar un río. Como les dije ayer, esta ruta está muy buena. Estás en un momento en las montañas, en el punto más alto de la montaña, y después estás manejando por un río, cruzando puentes, yéndote a no sé dónde. Me estoy yendo por acá, creo que es. Sí, ¿no? Sí. Estás en un valle con mucho calor, diferentes tipos de plantas. Y solo en un ratito, Iglesia San Judas Tadeo. Buenas tardes. Miren esa cadena de montañas arriba. Miren esos chinchones que hay. Qué locura. Buenas tardes. Esto es otra cosa, y acá volteas y más montañas. Y atrás todos esos picos. Este pueblito pintoresco y verde acá en medio del valle se llama Pablo L. Sidar, según el mapa. Quizás tiene un nombre más corto, pero según el mapa es Pablo L. Sidar. Digo pintoresco porque está bien pintadito de diferentes colores, miren. ¿Se dan cuenta? Acá rojo, amarillo, crema, azul, verde. Me metí a una casa. Qué bonito pueblo. Buenas. Yo creo que en Rayones tengo que comer cabrito. No comer cabrito en esta zona es una falta de respeto, me parece, Amigos, amigas, hemos llegado a Rayones después de 2 horas, creo, de manejar, más o menos. Un pueblo ya un poquito más grande, acá en el valle, miren, rodeado de montañas por los 4 lados. El pueblo está a una altura de 857 metros sobre el nivel del mar. Voy a buscar un lugar donde comer y seguimos. Ahí hay unos taquitos, miren. Con unos 6 taquitos volvemos a la vida, Estoy que me muero de hambre. Disculpe, señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Venden tacos de chivo, de cabrito? ¿De qué? De cabrito. De cabrito no. ¿No? No. Pero es común que vendan. No es muy común. Ok. Tractorcito traca con otro tractorcito ahí. Ese encuentro es único, Vamos a comer una sopita de arroz, frijoles, puerco y calabaza. Me está agarrando el mal del puerco. Acá en México le dicen que cuando comes mucho te da un sueño después. Yo me llamo Patti Torres. Ok, la señora Patti me está diciendo que si me quedo acá, mañana trae unos tacos de chivo, de cabrito. Está difícil, Y además tengo que coser mi pantalón porque se ha descosido. Y me dieron la dirección de una señora también. Me siento volando ahorita. Y creo que me quedo. Pues sí, se espera. ¿Sí? Si quieres pararse aquí, se sienta aquí. ¿Y hay un lugar donde me pueda cambiar? ¿Sí? Ya. Miren cómo está. Esto es lo que llamaríamos un servicio premium. Me cambié
Y la señora va a coser el pantalón mientras espero acá. Ni en la ciudad pasa eso, ¿eh? Lamentablemente me fui un ratito a buscar hoteles, no encontré ninguno, están ocupados, hay 2, están ocupados y hay un tercero. Habían policías, no sé, afuera y adentro del hotel y me dijeron que no pase y creo que viven ahí según lo que me han comentado. Está lleno de policías, entonces de acá me voy. Tengo que irme a Galeana. Voy a buscar algo para acampar acá, pero quiero una camita hoy día. La edad. Bueno, tenemos pantalón nuevo. Sí que estamos muy bien. Eso ya no se rompe. Gracias, señora. Me han dicho que tenga cuidado porque la carretera no está tan buena. Esta carretera que voy a hacer ahora no la usan. Entonces me dijo que vaya con bastante cuidado. Ya se me fue el mal del puerco. Estoy ready para el desmadre, como dirían acá. Ah, miren esto. Miren atrás. Igual la señora dijo que nadie venía por acá, pero yo veo huellas. Miren, no sé si eso es bueno o malo. Ustedes me entienden. Opa. Son recientes esas huellas. ¿Qué caminitos hemos tomado esto? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Yuhu! No quiero mojarme las patitas. ¿Qué es esto? ¡A su madre! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Uf, cómo me encanta manejar moto. Cómo me gusta manejar moto por estos caminos. Acá hay un lugar que se llama Puente de Dios, pero que tienes que bajar un montón de escalones y no encontré a nadie ahí para que se haga cargo de mi moto mientras yo bajo, así que le voy a dar una miradita nomás a ver si se puede ver por acá. Ah, miren qué bonito. Miren, es como una cueva natural allá, un pequeño cañoncito. Volvimos al asfalto, ya los últimos kilometríos, ya vamos por esta carretera nada más, unos 6 creo 7, a descansar, son las 5:30, voy a llegar 5:40, día largo, día larguito. La, miren, llegamos a Galeana, un pueblito un poquito más grande creo que Rayones. Y siempre en un vallecito, miren qué bonito. He conseguido un hotelillo por acá, todo tranquilo creo. Vamos a ver dónde estamos. Ahí abajo está la motito. Vamos acá. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse, que eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Y ahora los dejo con unos bloopers muy graciosos. Tenía 2 cachorros, bebés, y ya, se acabó. No. 2 cachorros, y ya no sé qué decir. Unos 15 minutos hasta un mirador de... Hoy día voy a ir caminando